durante muchos años hemos tenido la intención y la apertura de hacer convenios con la Escuela de Agricultura, el cual pues todos ustedes están cordialmente invitados a nuestras operaciones. Año con año recibimos a muchos muchachos para que hagan su pasantía y el 80% de la fuerza laboral, ¿verdad? Tenemos 70 agrónomos, el 80% al menos viene de la UNA. Es un tema que siempre me ha gustado fomentar el talento de nosotros los nicaragüenses y sobre todo pues la formación de esta valiosa escuela. Antes de iniciar, me gradué acá, ¿verdad? En el 2008. Desde entonces he estado en este grupo. Somos un grupo que se dedica a diversos cultivos. Cultivos para la producción de arroz, ¿verdad? Que muchos de ustedes, de lo más seguro es que ya consumieron. Nosotros producimos la marca Faisán. Producimos vegetales, producimos limones, plátanos, café. Tenemos compañías de fumigación aérea, compañías de maquinaria de precisión, telemetría, compañías de semilla con mejoramiento genético, cruces, compañías de agroquímicos, compañías de agricultura protegida. Entonces somos un consorcio bastante multidisciplinario en el tema de agricultura. Y hoy ese es un poco de lo que les voy a compartir. La agricultura de hace 50, 70, 80 años se vendía la idea de que semilla, insumo, maquinaria y agua eran suficientes para producir. Y hace 80, 90 años era así. Ahora la dinámica ha cambiado. Los ciclos de diferenciales térmicos en la tierra, el exceso de CO2, ha cambiado completamente la dinámica de la agricultura. Las plagas por acumulación de grados día han acelerado su ciclo. Las malezas han generado biotipos resistentes. Entonces, la agricultura cambió. La verdadera agricultura hoy es una agricultura de ustedes, los jóvenes. Es una agricultura de estadística, es una agricultura de modelos, de predicciones, de números, de aplicaciones. En la ciencia, señores, en toda la ciencia, lo que no se mide no existe. Y en la agricultura hoy en día, todos los modelos permiten medir hasta lo que la planta habla en el día. Entonces, la agronomía de procesos, que es lo que les voy a explicar hoy, consiste, señores, en medir todo lo que se le deba medir a la agricultura para que el manejo sea de precisión. Eso de fertilicemos a los 20 días de germinado, eso no existe. Ese lenguaje era de hace 50 años. Ahora se maneja el lenguaje de la fenología. ¿Qué pasa a los 20 días del maíz germinado? Eso es diferente. Sí, tiene 5 hojas verdaderas, está en macollamiento inicial y un sinnúmero de cosas. Y la agronomía de procesos son todas aquellas prácticas que te permiten con certeza identificar en qué momento el cultivo es susceptible, en qué momento se forman los componentes de rendimiento, en qué momento el cultivo se va a ver afectado por un estrés biótico o abiótico. Nosotros consideramos en nuestros modelos de negocio 6 grandes pilares y se los vamos a describir brevemente de esta manera. Primero es el clima. Como ustedes ven en la gráfica, así es la importancia que le damos a cada componente o a cada factor que influye en la agricultura. ¿Alguien me puede decir si puede cambiar el diferencial térmico en una zona determinada? ¿Ustedes creen que se puede? ¿O alguien me puede decir que pueden aumentar la ausencia de luz en un cultivo cuando está en floración? No pueden. Entonces, en la agricultura, así de importante es el clima. De este tamaño, señores. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagan lo va a cambiar. Entonces, no es un problema el clima. El clima solo es una condición que nos permite a nosotros aplicar procesos más efectivos en el cultivo. Entonces, lo que dicen el cambio climático es un problema. No, no es un problema, es una realidad. Y la realidad es que tiene que ser de ese tamaño porque no la vamos a cambiar. Un cultivo en secano, una producción de arroz en secano en Occidente, no vas a hacer que llueva. Entonces, así es la importancia que le debes de medir. Conocerla, entenderla, pero no la vas a cambiar. Luego vamos con el segundo componente, que es el agua. El agua es el vehículo universal de todo en la vida. El vehículo universal de todo, de la sábila, de nutrientes, de herbicidas, de todo. Pero el hecho que tenga agua no te garantiza que vas a producir.
De hecho, el 90% del arroz en Nicaragua es de inundación y el 50% del arroz de Nicaragua tiene resultados no deseados y no es porque le falte agua. Entonces, el agua es importante, pero no te garantiza productividad, solo es un componente dentro de los sistemas productivos. Luego tenemos el suelo. ¿Para qué sirve el suelo? Es el sustrato. ¿Es importante? Muy importante. Sin embargo, no lo es todo, porque hay agricultura hidropónica y no necesita suelo. Entonces, significa que el suelo es importante entenderlo y conocerlo, pero es medio importante en los componentes. Luego viene la nutrición, que si ustedes ven en el gráfico ya está agarrando un poco más de tamaño, porque el único elemento en un cultivo que te hace producir se llama nutrición. Luego sigue bioestimulación, que es un tema que está de moda. En los últimos 5 años, el Congreso Mundial de Agricultura en Europa definió X cantidad de productos que son bioestimulantes, más adelante los vamos a ver. Pero el más importante hoy en día se llama administración energética. Toda la agricultura se está tornando en administración energética y de eso es lo que vamos a hablar. Cómo la administración energética administra todo lo que vimos para atrás. Voy a explicar 4 grandes estrategias en el manejo de agricultura sostenible, que es nutrición, ahorro energético, regeneración de suelo y bioestimulación. De eso vamos a hablar hoy. Empecemos con nutrición. Utilizar es una acción que consiste en aplicar enmiendas, sean sintéticas o botánicas o de cualquier tipo, basado en requerimientos, en prácticas agronómicas. Eso es fertilizar, es la ciencia de aplicar fertilizante. Nutrir es la ciencia de entender el requerimiento de elementos que quiere un cultivo para una determinada producción. Es el proceso mediante el cual las plantas absorben y utilizan nutrientes con una buena adecuación de agua, clima y suelo para expresar su potencial de rendimiento. ¿Qué significa? Que vos podés fertilizar y no necesariamente estás nutriendo. Para fertilizar tenés que entender cuál es la demanda del cultivo, en qué momento su curva de absorción demanda un elemento. Entonces, fertilizar y nutrir no se parecen. Lo único que tienen en común ambas acciones es que utilizan materia prima, porque para la nutrición necesita fertilizante. Entonces, primer punto, las plantas no se fertilizan, se nutren. ¿Qué necesitamos para hacer un plan de nutrición? Necesitamos conocer y determinar las necesidades nutricionales de un cultivo. La importancia de la nutrición es que tenés que entender. Un niño de 5 años no necesita lo mismo de uno de 10, de uno de 15 y uno de 20. La nutrición se ve en etapas, va con el objetivo de determinar qué querés alcanzar, biomasa relacionado a materia seca, ahijamiento si es una gramínea, de crecimiento de macoyo, esquejes. Entonces, la primera acción en nutrición es conocer y determinar las necesidades de un cultivo. ¿Y de qué varían? De la altura de donde esté la zona, varían del tipo de suelo, físico-químico, contenido de arcilla, contenido de limo, contenido de arena, contenido de materia orgánica, presencia de sales, pH, conductividad eléctrica del suelo. Varían según el contenido y enriquecimiento del suelo, varían según la variedad. Esos son todos los criterios para que ustedes puedan analizar y determinar cómo se hace un programa de nutrición. Conocer y determinar las necesidades nutricionales del cultivo. Por ejemplo, para producir 1 tonelada de arroz en granza, o sea, 22 quintales de arroz, necesita la planta 17 kilos de nitrógeno absorbido, 17 kilos de potasio absorbido y 2.4 kilos de fósforo absorbido. Si tu planta absorbe eso en unidades, tu planta te va a generar 1 tonelada, que son 22 quintales por manzana. Un plan de nutrición no consiste en aplicar 10 quintales de urea a un cultivo. No consiste en aplicarle 20 quintales de urea, o 10 de fósforo, o triple 20, o 46-0, o doble 0-60. Consiste en entender el nivel nutricional que tiene que tener un cultivo en diferentes etapas. Eso que ustedes ven que dicen V son la formación de hojas verdaderas en el cultivo del arroz. Cada V significa la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 y así sucesivamente. Un verdadero plan de nutrición consiste en llevar tu cultivo a un nivel nutricional que te permita a nivel de tejido entender cuántos son sus contenidos de nitrógeno, que es el elemento principal en este cultivo.
Entonces, todo cultivo no tenés que decir, le voy a poner 4 quintales. Tenés que decir, a los 25 días de germinado, que empiece el macollamiento intermedio, el cultivo, según la ciencia, dice que tiene que estar entre 3.8 y 4.2% de nitrógeno. Ese es tu objetivo nutricional. ¿Con cuántos quintales lo vas a lograr? Eso ya va a depender de tu eficiencia, de la calidad del fertilizante, la calidad de la aplicación, la capacidad de establecer lámina, la cama de suelo, de todo eso. Pero no, en nutrición no se habla de cantidades de fertilizante, se habla de contenidos nutricionales internos en la planta. Los mecanismos de absorción en una planta son 3. Primero, jóvenes, la planta no come, ¿oyeron? La planta bebe. La planta no come, no está diseñada para comer, está diseñada para beber. Entonces, sus 3 mecanismos de absorción de nutrientes se da por sistema radicular, no por otra vía. El primero se llama intersección directa, que consiste que cuando un pelo radicular toca un soluto del suelo. Ese es un mecanismo de absorción, pero la mayoría de los elementos son muy pobres. Si ustedes pueden ver, nitrógeno 2, fósforo 1, potasio 4. Realmente ese sistema no es muy importante porque participa muy poco. El segundo es difusión, que osmosis de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Y a excepción del potasio, que es altamente absorbido por esa vía, el resto de elementos también es bajo. En la agricultura lo más importante, el mecanismo más importante de una planta se llama flujo de masa. ¿Absorben la hoja o no nutrientes? Sí, absorben. Sin embargo, les voy a comentar algo importante. Las hojas es un órgano que no está diseñado para la absorción de nutrientes. La hoja es un órgano en la planta que está diseñado para intercambio gaseoso. Cuando nosotros fertilizamos o cuando nosotros queremos implementar fertilización foliar, lo que estamos haciendo es que estamos saturando el órgano de la planta que es para intercambio gaseoso. Entonces eso es como que ustedes me digan, hoy voy a beberme un cacao, pero por la nariz. Es idéntico. La boca de las plantas son las raíces y la hoja es para intercambio gaseoso y nunca puede estar distraída la planta de su función o ese órgano de su función. Miren, la planta solo es amiga de ella, no es amiga de ningún productor. Solo es amiga de ella. Y cuando la planta le dé algo que trastorne metabólicamente sus funciones, se va a detener y no importa ni que le reces ni que te volvás cristiano. Entonces, volvamos al mecanismo de absorción. ¿Por qué el flujo de masa es el más importante? La planta es una excelente bomba de succión. Está diseñada para transportar agua, eso es su función principal. ¿Qué significa? Entre más alta sea su tasa de transpiración, o sea, que entre más agua evapore por la hoja, más agua tiene que absorber por las raíces. Y en esa absorción por las raíces se va el soluto del suelo. Y así ocurre la magia de la nutrición. Entre menos transpire agua, menos demanda agua. Entre menos demanda agua, menos absorbe agua. Entre menos absorbe agua, menos nutrientes tiene. Y entre menos nutrientes, menos crecimiento. Y menos crecimiento es igual a que el banco te quitó la finca. Entre menos nutrientes, menos rendimiento. Y entre menos rendimiento, ya sabes que eso es igual a pérdida. Entonces, vamos a hablar un poquito rápidamente de la hoja y de la raíz. Miren, jóvenes, cuando ustedes siembran un cultivo, la agricultura ha olvidado algo importante, que es el monitoreo de raíz. Agarren ustedes cualquier libro de manejo agronómico del cultivo y hay algo que nunca lo van a encontrar. ¿En qué etapa se monitorean las raíces? No existe, porque como no lo ves, no te preocupa, no es importante. Entonces, el que no ve raíces no se puede imaginar cómo están por debajo. Por eso dice la ciencia que la raíz es la mitad oculta de la productividad de un cultivo. Y ningún cultivo se basa en producción de raíz. Todo el mundo se ve, la hoja está bien, el tallo está bien, el fruto está bien, los entrenudos están bien. Nadie dice las raíces están bien. Entonces, la agricultura sostenible, el primer pilar se llama producción de sistemas radiculares. ¿Por qué? Porque la planta bebe por ahí, no por la hoja. La parte aérea, jóvenes, solo es el reflejo de la sanidad de la parte subterránea. Y es mitad y mitad, ¿oyeron? Mitad de responsabilidad de producción lo tiene la parte aérea
y la mitad de responsabilidad de producción lo tiene la parte subterránea. ¿Cuál es el problema? La raíz tiene grandes limitantes. Este sistema radicular es de una planta de arroz de Miramonte y eso dice que esa planta nunca se va a acamar. Acamar es una acción que el cultivo cuando está en etapa de maduración tiende a caerse y eso es un gran problema. Y ocurre principalmente por una falta de anclaje. Esa planta dice que jamás se va a caer, pero no necesariamente dice que está nutrida, porque existen dos tipos de raíces. Las raíces adventicias son raíces de anclaje, todo lo que ustedes ven con este grosor. Y únicamente los pelos absorbentes son los responsables de la absorción. Así que tenemos raíz bonita, está blanca, está gruesa, pero tiene poco pelo absorbente. Entonces ahora vamos a hablar de las limitaciones de las raíces. El primer problema es que en un medio normal de producción de cualquier cultivo, fuera el arroz porque se inunda, las raíces máximo pueden vivir 3 semanas. ¿Qué significa? Cada 3 semanas la planta tiene que estar generando pelo absorbente. Si no hay pelos, no hay absorción, ¿oyeron? No hay milagro. Y las plantas todavía no se han convertido, así que no le recen. Si no produciste raíz y pelo absorbente, no vas a producir. Entonces, la primera limitante es que las raíces solo, los pelos absorbentes viven 3 semanas. Entonces la planta tiene que tener un estímulo continuo de producción de pelos absorbentes. Segunda gran limitante, si ustedes agarran esta macetera y del 100% del volumen del suelo de la macetera, las plantas solo pueden colonizar de 4 a 7%. Significa que en el mejor de los casos, el 93% del volumen del suelo jamás lo va a tocar una planta. Eso significa que solo tenés el 7% del suelo para que la planta coma. Y eso sí es una enorme limitante en la agricultura. Y ahora, además de que solo tenés el 7%, el grosor de un pelo absorbente es 0.2 micrones. Y hay espacios donde los minerales y el agua es más pequeño y no logra pasar. Entonces la raíz tiene esas 3 grandes limitantes. Primero, sus pelos se mueren. Yo les dije en la condición normal, en el arroz, como es de inundación, solo vive 4 días, máximo. Entonces cada 4 días los pelos del arroz se están muriendo. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Eso se le llama redox o oxidorreducción. Entonces el arroz todavía es más complicado con esa condición. Entonces tenemos las 3 grandes limitantes de los sistemas radiculares. Los pelos no son infinitos, se mueren. La raíz solo coloniza máximo el 7% del volumen de suelo en un arreglo espacial normal. Y los pelos absorbentes aún no tienen el tamaño para llegar donde está el 100% de los nutrientes. La ley del mínimo de Lewis dice que no importa los niveles nutricionales que tengas en un sistema, los niveles van a estar con el nivel del más bajo. Por eso en el gráfico ustedes ven dónde se derrama el agua, en el eslabón más bajo. ¿Dónde se rompe la cadena, señores? En el eslabón más débil. Entonces, el elemento más carente que esté en un sistema, eso es lo que va a definir el nivel de nutrición. De nada sirve que los otros estén altos. Entonces, ese es un concepto que debemos de aprender. En nutrición, todos los niveles tienen que estar en armonía. No existe el más ni el menos. Existe equilibrio. ¿Cuál es la manera más correcta? La manera más correcta es tener todos tus niveles. Esto es ciclo verano 25, cultivo de arroz, esto es del 10 de enero. Este es un análisis de tejido que se hace al cultivo. Pueden ver todos los niveles. El caso de manganeso, un tema de contaminación que se nos dio en el laboratorio. El resto de elementos está entre suficiente a ligeramente alto. Eso es lo que tenemos que buscar en un cultivo, que ningún cultivo esté por debajo o en deficiencia. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de todos los otros elementos no vale de nada. Tiene que haber equilibrio, ¿verdad? Tiene que estar en su punto óptimo. Eso es lo correcto en términos de nutrición. Vamos a la segunda estrategia, que es administración energética de una planta. La administración energética en la planta es el tema que hoy en día, señores, con el tema de presión de plagas, variables de clima, resistencia a herbicidas, resistencia a ingredientes activos, la administración energética juega el papel más importante en la agricultura, por encima de la nutrición. Según la FAO, señores, el 43% de las pérdidas de agricultura se da por fitosanitario.
¿Qué significa? El 43% se pierde por el uso de químicos en la planta. O sea, nosotros, los que practicamos agronomía, somos los responsables del 43% de la pérdida. ¿Por qué ocurre así? Señores, porque todos los insecticidas, fungicidas y bactericidas y herbicidas provocan pérdida energética. Toditos. No digo que sean malos, son una necesidad en la agricultura. Pero todos provocan pérdida energética. ¿Qué es lo único que te garantiza mayor productividad, señores? Bioestimulación y nutrición. ¿Alguna vez han leído una ficha técnica de un producto químico? ¿De qué producto? ¿Recordás? Ok, perfecto. De carbendazim. ¿Leíste que se aumentaba la productividad? ¿Que se mejoraba metabolismo, macollamiento, floración, polinización, llenado de grano? Nunca. ¿Y sabes por qué? Porque el día que lo pongan los demandan. Porque estos productos nunca van a hacer ninguna de esas funciones. Pero sí, señores, te disminuye la productividad, te detiene el metabolismo, te reduce el macollamiento, te causa aborto floral, te causa esterilidad, te causa grano semilleno, fruta deforme. Todo eso sí lo hace, pero tampoco lo ponen. Entonces, estén claros, la agricultura usa estas herramientas parte de un manejo integrado y son una necesidad. Yo no les digo de agricultura orgánica, eso es para el que produce un jardín. La agricultura tiene que ser integral, pero estemos claros que esos son herramientas, pero herramientas que también causan pérdida en el cultivo. Entonces, sabes que tener claridad de qué es lo que vas a usar. Por ejemplo, un herbicida, señores, un herbicida, según el tipo de herbicidas, según la dosis, la penetrabilidad, el coadyuvante con lo que le ponemos, si le ponemos un adherente, un penetrante, un sulfaltante, puede pasar de 1 a 5 días desdoblándose. ¿Qué significa? Aplicamos el lunes el herbicida y la planta lo terminó de expulsar el sábado. Entonces, en esos 5 días, cualquier cosa que le hiciste, olvídate, se perdió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La planta requiere energía para desdoblar esto. En el caso de fungicida y bactericida, de 1 a 3, y los insecticidas, de 1 a 3. Cada golpe químico, según la ciencia o la fisiología aplicada, dice que es capaz de perder el 1% de la productividad por desorden metabólico o gasto energético. Entonces, hay productores que dicen, no, yo aplico en cada tirito cipermetrina porque es barata. ¿Cuánto cuesta? $3. Sí, súmale un quintal que usted está perdiendo en cada aplicación también. Cada aplicación química, señores, le va a restar a la productividad de la planta, porque no es ni agua, ni limonada, ni Gatorade lo que aplicamos. Entonces, mire, Monteil en 1958 dio la mejor definición de fotosíntesis, la mejor que puede existir en el mundo. Es la explotación de energía solar con una buena adecuación de agua y nutrientes. La agricultura, señores, no es más que la explotación de luz, en eso se basa. No es usar maquinaria, no es usar genética, no es usar la fórmula mágica de la fertilización o nutrición. La verdadera agricultura es la explotación de luz, el aprovechamiento de luz y hecho posible a través de una buena sincronización de agua y nutrientes y entendimiento de tu sustrato, el suelo. Eso es la agricultura, nada más, señores. Todo lo demás que le hemos metido es adorno. Esa es la verdadera agricultura y la esencia, y ahora les voy a decir por qué. Miren esto, señores, del 100% de los cultivos, el 80% es agua y el 20% es materia seca. El 20% es materia seca, o sea que agronómicamente nosotros lo que producimos es el 20% de la composición de una planta. Lo curioso es que del 20%, entre 92 y 94% está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ustedes conocen, han leído algún producto que me ayuden y me den la casa comercial para yo irlo a comprar, que les diga que tiene carbono, que tiene hidrógeno, que tiene oxígeno? ¿Han comprado un saquito que diga 18 de carbono, 20 de hidrógeno, 10 de oxígeno? Nunca, señores, y no se puede. Son elementos que están en la naturaleza y no son todavía manipulados por el hombre. Entonces miren lo curioso, del 20% que nosotros producimos agronómicamente, el 94% no está en nuestras manos. ¿Qué significa? Que nosotros inferimos en el 1% de la producción de una planta. El 1% de la producción de su materia seca.
El 99% que está compuesto de agua y materia seca solo depende de la planta y de un proceso que se llama fotosíntesis. El carbono lo es todo en la agricultura, lo es todo en la humanidad. Nosotros somos carbono y todo lo que ustedes ven es carbono. Y lamentablemente el hombre no puede extraer carbono. Un carbono transferible a las funciones elementales de una planta. Entonces el carbono, la planta lo tiene que hacer de su proceso fotosintético, de su captura en la noche en el ciclo de Kelvin. No puede hacerlo de otra manera, entonces la planta no puede fallar. Es de ella, nada que haga el hombre va a mejorar ese proceso, pero sí lo podemos deteriorar. El carbono, señores, está compuesto en las hojas, en la celulosa, en los tallos para producir lignina, en los centros de reserva, en los sumideros, en las raíces para concentración de almidones, para después ocuparlo en los fotosintatos después de crecimiento. Está en la semilla, en los endospermos, que es la fuente de reserva para que el embrión germine. El carbono está en todos lados. Y como les digo, nunca se van a encontrar un fertilizante que diga lleva 40% de carbono. En el pool disponible de un cultivo, o sea, de toda la nutrición del cultivo y de su energía que acumuló, el primer consumidor es ella misma. O sea que ella tiene que gastar en su proceso de respiración energía. Y eso puede ser de un 20 a un 30%. Ella tiene que garantizarse su vida. Recuerden que los organismos solo tienen un objetivo en el mundo: perpetuar su especie. Hongos, bacterias, insectos y nosotros mismos y todo el reino vegetal, ¿verdad? Ustedes le arrancan una rama o rompen el ápice apical de un cultivo frutal y ¿qué es lo que hace? Las yemas axilares se terminan en yemas florales. ¿Por qué? Porque dice la planta, me están matando, acelera su proceso, hace un cambio metabólico y produce flores para producir fruto y semilla. ¿Por qué? Tiene que perpetuar su especie y eso hacen los insectos. Cuando las plantas tienen todo su disponible, entonces primero se garantizan ellas. Olvídate que va a producir granos de maíz, granos de frijol, granos de arroz, café, nada. Primero se garantiza su reserva, ¿ok? Y una vez que está eso, empiezan los consumidores secundarios, que son fruta, ¿ok? Si ya garantizó fruta, ella dice, voy a los brotes y a las hojas, voy a crecer, ¿ok? Después dice, voy a mandar a las raíces, que son centros de reserva, y después manda a los sumideros secundarios, que son entrenudos, tallos con lignina, etc. Así es la distribución energética en una planta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros le dimos trastornos metabólicos, abuso de agroquímicos, periodos de estrés, malas prácticas agrícolas, el pool disponible de la planta va disminuyendo. Y al disminuir, ¿qué es lo que pasa? Ella siempre va a consumir su respiración. Y después te va a garantizar el segundo. Si hay poco para la fruta, pues te manda un poquito para la fruta, un poquito para los brotes, a raíz de las reservas ya ni llega. Entonces miren, la composición de un grano de arroz, la composición de un grano de maíz, de un grano de frijol, de un grano de café, de una naranja, un limón, un vegetal, esa es la composición para todo, es universal. El 33% de la producción la tiene a cargo la nutrición. El otro 33% lo tiene a cargo la energía, lo que estamos hablando, ese proceso fotosintético que es intrínseco de la planta y no lo podemos interrumpir. Y el otro 33% es la suma de las dos. Un buen plan de nutrición y un buen sistema energético te garantiza un buen sistema de reservas en la planta, porque la planta no pasa fotosintetizando toda su vida, principalmente los granos o los cultivos de ciclo corto. En algún momento se desactiva la nutrición, se les deja de dar nutrición y ellos tienen que vivir de la reserva. Entonces ahí es importante ese punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que nosotros apliquemos un herbicida incorrecto, cada vez que apliquemos un fungicida incorrecto, un insecticida incorrecto, una mala aplicación, una mala hora, una mala mezcla, y todo eso se traduzca a ineficiencia, vamos a tener que volver a repetir la aplicación porque no vamos a perder el cultivo. Y al repetir la aplicación, ¿qué es lo que estás afectando? Flujo de masa, señores. ¿Por qué? Porque todos los productos sí se meten foliarmente. Tienen que romper la epidermis, la cera epicuticular, y tienen que ir a todos los centros de translocación. Y el producto, entre más profundo entre, entre más rápido entre, entre más se adhiera a la hoja, entre más sofisticada sea la molécula, más le cuesta sacarlo a la planta. Entonces miren qué es lo que sucede. Una mala administración del cultivo lo que genera es poco transporte,
pocas reservas, pocos fotosintatos, poca fotosíntesis, poca producción, y un sistema de planta sana, pues todo lo contrario, ¿verdad? Altamente eficiente, su capacidad fotosintética aumenta, su capacidad de transpiración aumenta, su productividad aumenta. Entonces, cuando hablemos de administración energética, simplemente es conocimiento y entendimiento de la naturaleza de los productos. Entonces, miren, tener conocimiento de lo que estamos aplicando va a romper todas las reglas del juego. Hay productos, los productos se clasifican por su sistemicidad, por su penetrabilidad, por su vida residual, por su formulación química, por su grupo químico, por sus funciones, por las razas que controla, por su movimiento dentro de la planta, si es en el xilema o si es en el floema. Todas esas características es lo que te permite tener una certeza de qué producto vas a utilizar. Cuando un producto es acropetal, significa que si llegó a la mitad de la hoja, solo se puede mover hasta el ápice. Y hay patógenos que están en la base o en los entrenudos, entonces no te controla. Si un producto es base petal, significa que si le cayó a la punta de la hoja, no tiene ningún problema en llegar hasta la raíz. Por ejemplo, los herbicidas, principalmente el glifosato. Solo pones el glifosato en la punta de una hoja de maíz y vas a ver cómo llega hasta la raíz. Pero si pones un fungicida y un insecticida, donde lo pones, solo puede ir hasta el ápice. Todos los fungicidas y todos los insecticidas son acropetales, su movimiento en la planta. Los herbicidas sí son basepetales. Lo pones en un lugar y el efecto te lo va a dar a cualquier lugar de la planta. Entonces, entender eso te permite saber cómo controlar el patógeno. Por eso es que la agricultura o los agricultores dicen, es que este producto patina, este producto no me funciona. No, es que no hay posicionamiento del ingrediente activo con el patógeno. ¿Por qué? Porque el cultivo está cerrado, porque la aplicación no fue efectiva, porque el producto no se mueve. Entonces te dicen las casas comerciales, no importa, póngale un penetrante para que entre mejor, y en realidad entra mejor, pero también te va a matar la planta. Entonces, tener administración energética es entender la fisiología y la aplicación de un producto. Y eso no te lo dice la ficha técnica, eso tienen que estudiarlo. Segundo punto, tienen que entender cuál es el momento más crítico de un cultivo. Entender los momentos críticos del cultivo es saber qué tiene tu cultivo y qué le podés aplicar. Mira, lo mejor para Spodoptera es ponerle un buprofezin con una lambda cialotrina. Es buenísimo para Spodoptera, pero espérate, en el cultivo del arroz esto se aplica cuando solo hay una hoja verdadera. Espérate, y me vas a matar al muchacho, ni siquiera camina y ya le vas a meter eso. Entonces, entender los momentos más críticos del cultivo te permite saber qué es lo que tenés y él qué es lo que puede aguantar. Tenés que tener una claridad completa a lo largo de tu cultivo, qué plagas afectan, cuál es la estrategia agronómica de acción. Esto que le estamos dando en lo anterior es nuestra ficha de cómo tenemos reestructurado las plagas y los momentos en que ataca, y el siguiente es la acción que ponemos, cuando ponemos botánico, cuando ponemos químico, incluso cuando ponemos biológico. No es agricultura orgánica, señores, es una agricultura sostenible. Entender qué tenés y con qué lo puedes controlar mientras puedas. Luego de eso se van a acciones correctivas. Primero trabajás preventivo y después trabajás correctivo. Entonces, miren, cuando hablamos de regeneración de suelo es porque el suelo está vivo. Y un suelo tiene fijadores de nitrógeno, constructores de estructura, formadores de humo, solubilizadores, detoxicadores, activación defensivo, mineralización, producción de micorrizas, promotores de crecimiento. O sea, el suelo tiene todo lo que la agricultura necesita. ¿Cómo creen que se formaron los bosques o la selva? Sin acción del hombre y sin existencia de la agricultura. ¿Por qué? Porque el suelo era suficientemente capaz de aportar todo lo que un cultivo necesitaba. ¿Qué es lo que pasa? La agricultura verde, la agricultura convencional ha venido rompiendo las fronteras agrícolas y disturbando esa estructura, esa ecología que había en el suelo. La agricultura que hoy no se enfoque en esto, no va a poder, señores. Miren, en el mundo agrícola, hace 10 años comprábamos un quintal de urea a $13, ahora vale 30. El cultivo de la caña, que gasta 20 quintales por hectárea,
¿verdad? Antes gastaba $260, ahora gasta 600. Y $400 en caña es el margen que deja una manzana. Entonces no solo tienen que producir más, tienen que tratar de producir con menos costo, pero cada vez dependemos más de lo sintético. Entonces ya eso no es una alternativa. Si ustedes van a Occidente, si ustedes van al Pacífico, ahí van a ver los pequeños cultivos de caña. Se vende. ¿Por qué? Porque fue una agricultura destructiva, un monocultivo de décadas y décadas. Entonces la regeneración de la vida del suelo hoy va a permitirte tener una economía competible al mundo. La raíz tiene limitaciones en duración de sus pelos absorbentes, porcentaje de colonización del volumen del suelo y el tamaño de los pelos absorbentes. ¿Alguien sabe lo que es una micorriza, jóvenes? Las micorrizas son hongos de suelo, ¿verdad? Existen dos grandes clases de micorriza. Una se llaman endomicorrizas, que sirven para defensa de la raíz, y la otra se llama metamicorrizas, que sirven para la translocación y absorción de nutrientes. En una cuchara, señores, las micorrizas, su estructura de crecimiento se llama hifas, son como unos pelos, que es muy característico ese crecimiento, esa morfología en los hongos. Entonces en una cucharita alcanzan 15 kilómetros de hifa, ¿oyeron? Entonces se pueden imaginar la maravilla cuando un suelo está enriquecido. Independientemente que las raíces solo colonicen el 7%, las micorrizas van y traen agua y nutrientes. ¿Y por qué lo hacen? No porque les guste, es porque se aprovechan de los exudados de la planta y entran en simbiosis. Esa es la maravilla de la agricultura regenerativa, esa es la maravilla de tener un suelo vivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Incorporación de humus, es el carbón, es el combustible del suelo, materia orgánica, que ahí va el humus, microorganismos, eliminación de una gran cantidad de cosas que matan esos microorganismos. En la estrategia tenés que buscar lo posible la eliminación de los cobres y los antibióticos, ¿verdad? Ya la Unión Europea eliminó los antibióticos, Estados Unidos ya eliminó los antibióticos, en Argentina ya a la soya y al arroz, como no lo consumen y lo mandan para Europa y Asia, ya les prohibieron los antibióticos. Entonces el mundo va para allá. Y es cuestión de que ya vengan a los países más chiquitos de Centroamérica. Y cuando vengan, no es que se acaba la agricultura, es que en ese momento empieza la agricultura verde. Entonces esto ya lo debes de tener adelantado. Porque queramos o no, van a ir desapareciendo. Miren en la gráfica, pues más que claro, ¿verdad? La fertilización sintética versus la fertilización orgánica. No es orgánica porque voy a aplicar enmiendas, no se trata de eso. Se trata por un manejo integrado, de manejar la microbiología del suelo y empezar a trabajar en simbiosis con los microelementos. Esto es lo que te causa una agricultura regenerativa o sostenible. Nosotros sembramos 11.000 manzanas de arroz, ¿verdad? Así que ni se me acontece pensar en que voy a manejar agricultura verde, ¿verdad? Posiblemente compro $9 millones en agroquímico al año, así que no hay manera de que yo sea verde. Pero la idea es hacer un manejo integrado. Es un manejo integrado, ¿verdad? No es que no use químicos y no me malinterpreta, es un manejo integral, donde tomas acciones preventivas y correctivas. Y el último temita rápidamente que vamos a ver se llama bioestimulación. El mercado de agroquímicos, señores, en el 2023, por primera vez en la vida, tuvo una recaída del 17%, las grandes corporaciones. El mercado de bioestimulación y agricultura verde creció el 33%. Ese es un indicio de que ese es el futuro de la agronomía, de la agricultura. En este país pequeño, se pueden imaginar los monstruos que están en otros lados como Brasil, que tiene la planta de producción de biológico y botánica más grande del mundo. Entonces, para allá va la agricultura. Entonces, la bioestimulación es un componente esencial en esto. ¿Y qué es la bioestimulación? Es el arte de inducir, promover, detener o acelerar procesos metabólicos. La gente me pregunta, a los productores, cuando damos capacitaciones, mire, ingeniero, y si le meto esta bioestimulación, ¿cuántos quintales más voy a sacar? Pues nada. ¿Y a dónde dice el producto que si lo aplicas sacas más quintales? No se equivoque. Dice que te ayuda a acelerar un proceso metabólico. Y si
ese proceso metabólico lo sabes manejar, se tiene que traducir a una mejor eficiencia. Y una mejor eficiencia o te genera ahorros o te genera ganancia en producción. Pero no es milagro. ¿Oyeron? En la agricultura no existen los milagros. Los bioestimulantes, según la Unión Europea, lo clasificó en 5 grandes grupos. Primero son microbianos y extractos. Bacillus, algunas cepas de bacterias, las micorrizas, todo eso es bioestimulación. El otro gran grupo son los aminoácidos, ácido glutámico, glicina, arginina, folcisteína, todo lo que ustedes estimen. Luego están los ácidos húmicos y fúlbicos, hormonas sintéticas, auxina, giberelina, ácido jasmónico, glicina, lo que ustedes, todos los 5 grupos grandes y los 7 que están detrás ahora. Y plantas, extractos de algas y plantas. Eso es la bioestimulación. Fuera de esos 5 grupos, nada se puede llamar bioestimulante. ¿Qué es la bioestimulación? No es un fertilizante, ¿oyeron? O sea, mira este bioestimulante a base de magnesio, lleva un poquito de calcio y nitrógeno, no. Eso es un fertilizante foliar. La bioestimulación es un complemento del manejo agronómico. Es potencializar un proceso agronómico en una etapa definida de estrés o que querés aprovechar algo que la planta va a hacer. Miren lo que dice aquí. Aquí lo que dice es que la pérdida de la agricultura es del 70% por estrés. Plagas de suelo, insectos, germinación, falta de nitrógeno, viento, luz, humedad, pH, enfermedades, insectos, todo. Vamos a hacer un ejercicio en el arroz. Una planta de arroz debería tener 130 granos, una panícula. A ver, saquen la calculadora. ¿Ya pusieron 130? Ok, en 1 metro cuadrado debería de haber 450 panículas o espigas. Entonces multiplíquenme el 130 por el 450. El grano específico, el peso específico de un grano para industria es 0.028. Entonces multiplíquenme esa cantidad de grano por 0.028. Eso le va a dar el peso en gramos por metro cuadrado. Ahora me lo van a multiplicar por 7026, que son los metros cuadrados de una manzana. Ok, ahora divídanlo entre 454, que son los gramos que tiene una libra. Y luego de eso lo dividen entre 100 para pasarlo a quintales. Y me dicen alguien qué número les dio. Eso les tiene que dar como 230, 240. ¿Cuánto? Ok, perfecto, 253. ¿Saben cuál es la media de producción de arroz de Nicaragua? 80 quintales. Hagan 80 quintales entre 253 y lo multiplican por 100 para sacar el porcentaje. Dicen, señores, que la pérdida por estrés en un cultivo es hasta el 70%. Eso que les di se llaman potencial de los componentes de rendimiento del arroz. ¿Por qué no llegamos a 250 y producimos 80 en Nicaragua y somos el más productivo de Centroamérica? ¿Se puede imaginar el resto? ¿Por qué? Porque a lo largo del camino están toda una serie de estrés, abióticos y bióticos. Y eso sin meter en que lo quemaste con herbicida, que le aplicaste 20 insecticidas, que no lo sembraste bien, que la semilla estaba mal. Entonces todas esas pérdidas te causan el 70% y solo nos quedamos con el 30%. Entonces, ¿para qué sirve la bioestimulación? Para que identifique esos procesos que te generan estrés y aceleres el metabolismo de la planta. Recuerden lo que decía, la bioestimulación es el arte de retrasar, estimular o mejorar procesos metabólicos, no productivos, metabólicos. Entonces, miren, hablando del arroz, ¿en qué momento se producen los componentes de rendimiento? Aquí se definen el número de plantas por metro cuadrado, o sea que tenemos que bioestimular. ¿Por qué? Porque tengo que tener la mayor cantidad de plantas en metro cuadrado. Acá se define el número de granos y panículas por 1 metro cuadrado y aquí se define el peso de los granos. Esos son los 3 momentos grandes del arroz. Entonces son los momentos en que yo no puedo descuidar ese cultivo y tengo que saber o si está en peligro o si está en estrés y cómo sacarlo del estrés. Al final, ¿cuál es el resultado de la bioestimulación? Eso que están viendo, ¿verdad? Son parte de nuestras unidades de producción, plátanos, vegetales, arroz, agricultura protegida. Entonces el arte de la bioestimulación, sacar a la planta del estrés y potencializar procesos que te garanticen eso. Al final, como les dije, sí, la bioestimulación tiene que reflejarse en esto. Pero en esto significa que hiciste las cosas bien, que nutriste bien, que la administración energética fue bien y que la bioestimulación fue buena. No es milagro.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? La implementación de técnicas de agricultura sostenible mediante la implementación de sistemas integrales. La agricultura sostenible no es más que agarrar toda la ciencia agraria que existe hoy y ponerla en una plataforma y decir, esto es un manejo integral. Esto funciona de esta manera, aquí tengo afectación, esto no lo puedo usar, aquí mi planta está pequeña, aquí necesito un refuerzo, aquí necesita agua. Es un manejo integrado. Y al final pues tenemos esto, el primer elemento en la producción de todo sistema productivo, los componentes de rendimiento, qué es lo que queremos producir, cómo se produce, la sanidad, el mercado. Bueno, señores, y eso sería. Así que, ¿alguna pregunta?